¿Puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? ¿Puede estar desanimado un corazón que alaba al Señor? No, pues sonríe, porque Cristo te ama. Dios te ama. No, Ángel, ahorita me siento medio mal. No importa, gózate en el Señor. El gozo del Señor es que tu fortaleza. Sonríe, no tengas cara de limón chupado. Alégrate, gózate en Él, porque hermanos, la bendición que tenemos en Cristo, Dios mío. Mientras más lo conocemos, más lo amamos. Mientras más lo conocemos y la misericordia que Él tiene, más lo amamos. Mientras más vemos sus bondades y mientras más también su disciplina y su rectitud, también lo amamos porque nos conviene. Sus palabras, hermanos, son verdad para nuestra alma, para nuestra vida. ¿Qué tiene el hombre en este mundo? Absolutamente nada. No, hermano, pero tengo plata. No es nada. No, pero yo tengo 3 profesiones. No es nada. No, pero tengo tienda. No es nada. No, pero tengo hijos. No es nada. No es nada. Está bien, lo tienes, son regalos de Dios, pero sin Cristo no tienes absolutamente nada. Sin Cristo estamos perdidos, hermanos. Y tal vez por ahí alguna persona dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué hablan eso? Si tan bonita que es la vida. Yo no he oído a alguien que le esté tratando bien la vida, momentáneamente posiblemente, ¿no es cierto? Pero termina sufriendo, sea en su niñez, sea en su juventud, en su adultez o en la vejez. Termina padeciendo los estragos que este mundo trae por causa del pecado. Entonces, hermanos, tenemos que animarnos unos a otros a caminar en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice, separados de mí, Jesús mismo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Absolutamente nada. Sales hoy día de acá, pero si te desconectas de Dios, te vas a unir a tus experiencias, a tus emociones, a tus situaciones, a tus problemas habituales de cada día. ¿Y qué crees que te va a traer eso? ¿Paz? ¿Qué crees que te va a traer eso? ¿Bendición? ¿Qué es lo que te trae? Angustia, desesperación, intranquilidad, golpe, dolor, sufrimiento. Pero en Cristo Jesús, ¿cuántos están gozándose en Él y alegrándose en Él? Me alegro cada día en el Señor, porque el caminar es cada día, hermanos. Cada día, cada día, cada día, conscientes de que Cristo está en nosotros, conscientes que Cristo ve por nosotros. No importa lo que venga, sea malo, sea bueno, sea lo que traiga este mundo, sea lo que venga, calamidad, tempestad, ¿podremos temer? No. Pero a veces nos pasa, como en el caso de Pedro, ¿no es cierto? Pedro estaba en la barca juntamente con los demás discípulos de Jesús y se aparece en el mar. ¿Quién se aparece? Jesucristo, caminando sobre las aguas. ¿Y Pedro qué hace? Señor, no, todos estaban de miedo, ¿no es cierto? Pero dice, Señor, envía tu palabra y yo iré. ¿Y qué le dice Jesús? Ven. ¿Crees? Ven. Porque nadie ha hecho esto. Ven. Entonces Pedro sale de la barca y comienza a pisar. Está duro. Y comienza a caminar. Dios. Y está mirando. ¿A quién está mirando? Está mirando a los discípulos. Miren, miren lo que hago. Está mirando a los costados. Está mirando a Cristo y comienza a caminar. Mirándolo a Él.
Pero ¿qué pasa en ese caminar mirando a Jesús? Viene la tempestad, vienen las olas y él comienza a mirar las olas y ¿qué sucede? Comienza a hundirse. Comienza a hundirse porque sacó la mirada ¿de quién? De Cristo. Todo lo que nos enseña la palabra de Dios, cuando sacamos la mirada de Cristo, nos comenzamos a hundir. Tal vez otros fundir, tal vez otros lo que sea, pero te ahogas, te hundes. Entonces ya Pedro estaba a punto de colapsar y ya no, Señor, sálvame. Yo que Jesús lo hubiese dejado que esté la tarina. Pero, ¿qué pasó? Jesús le extiende la mano y lo saca. ¿Qué es lo que carecía Pedro? ¿Qué le dijo Jesús? ¡Qué hombre de poca fe! Estamos en el proceso de confiar en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? O yo solamente estoy en ese proceso. Tú ya has cumplido, ya has recibido tu diplomado de Jesucristo en ti. Y por eso andas ya flotando, ya no pecas, ya no fallas, ya no haces nada. Eres ultra santo, ¿no? pero no, nos damos cuenta en el caminar diario que ¿qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma nos traiciona. Por eso Pablo decía: ¿qué haré con este cuerpo de muerte? Porque las cosas que no quiero, eso hago. Él mismo se daba cuenta que su alma se inclinaba a querer hacer lo incorrecto, su carne. Y ciertamente esta carne, ¿qué es? ¿Santa inmaculada? No es santa inmaculada, sino que es corrupta. Ay, acá me estás llamando corrupto. Yo no soy como los políticos. Todo hombre es corrupto. Todo aquel que nace en esta tierra entra bajo la naturaleza de pecado. Es la naturaleza caída. Todos venimos de Adán. Pero hago esta introducción porque quisiera yo que pongas ya en la proyección el tema que vamos a tratar el día de hoy. Amén. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Y vamos a ir lo más rápido posible. Y quiero por favor que me acompañen a Segunda de Reyes. También voy acomodando aquí. Segunda de Reyes 18, por favor. Vamos a hablar de un rey que se llama Ezequías. Este reinó en Judá y no hubo rey como él en los reinados de Judá, ni antes ni después de él. Dice la palabra de Dios que no había rey como él, que agradaba a su Dios. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Qué dice ahí? Por favor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Vamos a leer qué habla la palabra de Dios de este hombre. Yo me he quedado admirado y capturado con lo que este texto habla de él. Pero también a la vez veo cómo es el inicio de él, pero también podemos ver al final cómo termina. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Continuamos. Hizo lo recto, a ver, vamos a leerlo todos juntos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos, o sea, Ezequías quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera.
e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán. Continuamos. En Jehová, Dios de Israel, puso ¿qué? Su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová. ¿Cómo siguió a Jehová? Y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, ¿qué dice ahí? Qué poderoso, ¿no es cierto? Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, prosperaba. Tocaba y se hacía oro, cualquier cosa. Tocaba y se convertía en oro, ¿no? Entonces, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Porque en ese tiempo el rey de Siria dominaba todas las naciones extranjeras. E hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Entonces vemos aquí una descripción del rey Ezequías. ¿No les parece maravilloso? Poderoso. Poderoso. Dios estaba con él. Era un ganador. Porque los hijos de Dios, cuando Dios está con uno, caminando uno con Dios, es un ganador, es un campeón. Es poderoso en el Señor. No tiene temor. ¿Él tenía temor al rey de Siria? No tenía temor. El rey de Siria hacía masacres, hacía cosas terribles contra las naciones que se le rebelaban, pero es el único que se rebeló. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Poderoso. ¿Quién se meterá con los hijos de Dios? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Era maravilloso lo que pasaba con Ezequías, glorioso. Y para colmo era rey. Rico, tenía todo. Tremendo. Pero ¿qué pasó con este rey? Y esto es lo que me llama la atención. Es que este rey un día enfermó. En su caminar, posiblemente con Dios, no posiblemente con Dios, definitivamente con Dios, llegó un tiempo que él se enfermó. Ay, hermano, pero ¿por qué se enferma si Dios está contigo? No te enfermas, porque estás en un cuerpo corrupto. Pero Cristo está contigo. Dios está contigo. Pero él enfermó. Y vamos a revisar eso, por favor. Eso está en Segunda de Reyes. Acompáñenme, por favor, a ellos. Segunda de Reyes 20. Y dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Acabó la magia, ¿no? Vino el problema, la crisis. Vamos más adelante. Entonces él volvió su rostro a la pared, como Kiko, y oró a Jehová y dijo: ¿qué más? Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. En otros textos y en otras versiones dice que lloró amargamente. Es interesante cómo Ezequías, después de todo lo que nos revela la palabra que hizo por Dios y la confianza que tenía y que Dios estaba con él, le viene una situación difícil y crítica porque él estaba enfermo y se desespera y se angustia y se quiebra y pareciera que fuese un niño, como diciendo: ¿por qué tengo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo?
¿Por qué a mí me tiene que pasar? ¿Por qué me tengo que ir de acá? No, ¿por qué? ¿No? Y en esa situación estaba él. Continuamos. Antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino la palabra de Jehová a Isaías, diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y en otra versión dice que al tercer día irás al templo del Señor. En la versión traducción viviente. Continuamos. Añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años, y te libraré a ti y a esta casa y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Pero ahí vamos a parar un ratito, Joel. Entonces Dios le da palabra al profeta para que le diga al rey que sanará en 3 días. ¿Y qué tiene que hacer? ¿Ir a dónde? Tiene que ir al templo, tiene que ir a la casa de Dios. ¿Ok? Pero le dice algo más. Le dice que el rey de Asiria no dominará sobre él, que él se encargará. Que él se encargará. Y no importa qué enemigos y qué cosas puedan venir contra ti, déjame decirte que si tú confías en Dios, Él se encargará. Si tú andas en su voluntad, Él se encargará. Pero normalmente solemos confiar de esa forma. No solemos confiar de esa manera. Pero algo pasó con este rey Isaías, que comienza a descubrirse mientras vamos leyendo un poco más. Él tenía que ir ¿a dónde? Al templo. Al tercer día ya estaba sano, y en 3 días tendría que volver al templo. ¿Para qué? Para ordenar ¿qué? Su casa. Ordena tu casa, porque ciertamente morirás. Habían razones fundamentales de Dios. Dios conoce nuestro estado. Ángel, pero él no andaba en las cosas de Dios confiando y haciendo lo recto delante de Dios. Sí, pero Dios le dice: ordena tu casa. Es interesante. Yo pensaba que estaba ordenado. Las apariencias engañan. Veamos más adelante. No salga yo de ahí, por favor. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Más adelante. Y Ezequías había dicho a Isaías que ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová? Comienza Ezequías a pedir señales. Ya dijo el profeta, ya habló la palabra, pero él todavía quiere señales. ¿Para qué? Quiere estar seguro. Quiere estar seguro. Él no está confiando en la palabra del profeta. Y así somos nosotros. No estamos confiando en la palabra del Señor. Podrás hacer muchas cosas por Dios, incluso servir aquí en la iglesia, y no necesariamente confiar en Dios y andar en su voluntad. Ángel, pero hago de todo. Estoy parado ahí como quiero. No me muevo. Yo le agrado a mi Señor. Sí, está bien. Gloria a Dios por eso, porque lo haces, porque entiendes quién es tu Señor. Pero eso no garantiza nada. Tú necesitas confiar en Dios. Dios te llama a confiar en Él. Pero ¿por qué nuestra mirada no está en Él? Y Ezequías le pasaba lo mismo, y esta enseñanza es para ello. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? Y que subiré a la casa de Jehová al tercer día.
Continuamos. Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Entonces miren lo que dice el rey Ezequías. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra se decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás de 10 grados. Este quería asegurarse, pero con todo, con seguro, con candado, con todo, de que verdaderamente él estaría sano. ¿No estaba ya sano por la palabra que el profeta dijo? ¿No estaba él ya sano por esa palabra de Dios? En ese tiempo los profetas, cuando hablaban, era palabra del Señor y tenían que sujetarse a ello. Pero este rey ya no confiaba. Algo pasó en su caminar. Algo pasó en su vida. Continuamos. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz. En aquel tiempo, ahora vamos a ver, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Continuamos. Y Ezequías los oyó y les mostró que toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas, y todo lo que había en sus tesoros, ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Continuamos. Yo sé que es largo, pero vamos avanzando. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué dijeron aquellos varones? ¿Y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió: de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Y miren la respuesta del profeta. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. He aquí, vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y ahí vamos a parar. Qué interesante lo que pasa con Ezequías. Y yo no sé si podemos vernos a nosotros también muchas veces. En el caminar, Ezequías, después de haber confiado en Dios y andar en Dios, termina desconfiando de la palabra de Dios. Entonces cobra sentido lo que Dios le dice a Ezequías cuando enfermó. ¿Qué cobra sentido? Que tiene que ordenar su casa. Cobra sentido de que sea enviado a la casa del Señor. Cobra sentido de que tenga que ir al templo. ¿Para qué? ¿Para jugar ludo? ¿Para llamar a sus amigos? ¿Para alardear de lo que tiene? Miren qué pasó con estos personajes de Babilonia que vinieron trayéndole regalos a Ezequías. ¿Qué sucedió? Le mostró todo, se pavoneó. Y mira todo lo que tengo, mira todo lo que soy, mira todo lo que hay. Pero en algún momento le habló que el Dios Todopoderoso lo sanó. Algún momento le habló que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Algún momento le dijo: Él me sanó poderosamente. Él comenzó a anunciarle la obra de Dios. Él comenzó a hablarle de las cosas de Dios. ¿En qué estado estaba ese profeta? ¿Qué estaba haciendo? Estaba perdiendo el tiempo y no estaba enfocándose en las cosas del Señor. Dios lo manda a que vaya a la casa de Dios, al templo de Dios. ¿Para qué? Para ordenar su vida,
para ordenar su relación con Dios, para ordenar, para ministrar, para conectarse con la obra del Señor Dios Todopoderoso. Pero él no estaba conectado con ello, estaba viviendo su vida de ilusión y de fantasía. Conectado con lo terrenal. Y ahora nos damos cuenta por qué lloró. Claro, tenía tantas riquezas. Dijo, no, voy a morir, no puedo disfrutar, me falta tanto que disfrutar de esta tierra y de todo lo que tengo. ¿No es cierto? Amaba las cosas que tenía. Amaba sus tesoros. Pero no daba gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así somos muchas veces nosotros. Y no andamos en la voluntad de Dios. Pero cuando viene la crisis, cuando viene el momento difícil, Señor, sáname, por favor, no quiero irme aún. Soy joven, como yo. Y te desesperas y te intranquilizas. Buscas a los doctores, ayúdame, pueden hacer algo por mí. Pagan lo que sea, no importa. Lo mismo que Ezequías, batallando, hasta que el profeta le dice que sanará. Y le da 15 años de vida, ¿para qué? ¿Para ir a jugar pelota? ¿Para ver el partido de la Buena Alianza? ¿Para qué va? Si no es para dedicarse a las cosas de Dios, si no es para anunciar su evangelio, si no es para hablar de lo maravilloso que es nuestro Dios y poderoso que Él es, que aún siendo malos, Él permanece fiel a nosotros. ¿No vemos ahí un acto de misericordia de Dios? Dios no le da 15 años porque lloró. Dios no le da 15 años más porque clamó y lloró y le había servido con todas sus fuerzas a Dios. Dios le da 15 años porque Dios sabe cómo estaba su corazón. Dios sabe cómo está su interior, desconectado de las cosas de Dios, desconectado del Señor, Dios Todopoderoso. Por eso Dios lo manda al templo, para que sea edificado, para que pueda ver con claridad y pueda ordenar todas las cosas en su vida. Tenía que abocarse, y cada vez que venía un extranjero, ¿qué tenía que hablarle? Las cosas del reino, las cosas de Dios. Pero él estaba todavía enfocado en las cosas terrenales. Quiero que por favor vayamos a Colosenses. Por eso dice Colosenses 3, del 1 al 3, y si podemos leerlo todos juntos. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis ¿qué? Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y ese es el problema de muchos. Sí, ciertamente somos salvos, hemos creído en Jesucristo y Dios nos reveló y nos hizo tener conciencia de Él. Pero ¿cómo está yendo tu caminar? En el tránsito de esta vida. ¿Cómo quieres terminar? ¿Como Ezequías? Yo creo que ninguno de nosotros queremos terminar como Ezequías. Y sé que deseas hacer la voluntad de Dios. Pero esta alma en nuestra vida nos engaña y nos distrae y no nos deja ver. Ya eres salvo, ya creíste en Jesucristo, pero no puedes confiar en tu propia prudencia, como lo dice Proverbios 3:5. Sí, por favor, no te he dado ese texto, pero Proverbios 3:5 dice algo muy importante. Fíate, vamos a leerlo todos juntos. Fíate
de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Pero ¿qué hacemos? Nos apoyamos en nuestra prudencia. No, yo pienso que es así. No, yo creo que es así. No, es así. ¿Qué pasó con Caín? ¿Por qué Caín mató a Abel? Caín nunca se imaginó matar a Abel, pero de repente lo dominó la ira y violentó contra él y lo mató. Pero ya Dios le estaba advirtiendo desde antes, que el enojo no se enseñoree de ti. Eres tú que te tienes que enseñorear del pecado. Pero le decía que tenía que hacer conforme a lo que Dios ha establecido. Los dos trajeron ofrendas. Abel trajo conforme a la voluntad de Dios la ofrenda, no porque era bueno. Dios no busca a la gente buena. Yo pensaba que sí. No, te equivocaste. Dios busca lo vil, lo perverso. ¿Y qué es lo vil y lo perverso? Todo hombre que nace en esta tierra, sin excepción. Sin excepción. Todos nacemos bajo esta naturaleza de pecado. Y necesitamos a Cristo en nuestra vida. La forma es Cristo Jesús. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero Caín, ¿qué trajo? De la labranza, de la tierra, de su trabajo, trajo como ofrenda a Jehová. Pero ¿qué debía haber hecho él? Él debía haber hecho a la forma que Abel lo hizo. Traer un cordero a la forma de Dios. Cuando no hacemos las cosas a la forma de Dios, nos va a sorprender el pecado. Y tal vez digas, después de cometer el acto, digas: nunca pensé hacer esto y no sé por qué lo hice. ¿Por qué sucede eso? Porque te domina, se enseñorea de ti el pecado. Pero si tú haces a la forma de Dios, Dios toma control de tu vida y Dios te edifica y te hace crecer en su voluntad. Amén. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? Entonces ya habíamos leído Colosenses 3, del 1 al 3, de que si habéis pues resucitado con Cristo, ¿qué tienes que buscar? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Qué tenía que hacer el rey Ezequías? A ver, ¿quién me lo dice? Buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de Dios. Y me interesa mucho esta palabra en el versículo 3 que dice: pues muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Vamos a Hebreos 12:1 para seguir avanzando. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos que, a ver qué dice ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tiene que estar puesta nuestra mirada? En Cristo. Pero viene el lunes, nos conectamos con nuestro trabajo, ¿no es cierto? Y nos olvidamos absolutamente de Cristo y comienzas a manejar y después comienzas a discutir y de repente te salió una lisura y de repente hiciste esto y de repente lo otro y tal vez no lo quisiste hacer porque te desconectas de Dios, de oír su palabra una vez más, de atender su voz. Los mensajes están colgados en las redes sociales. ¿Cuántos vuelven a oír los mensajes? ¿Cuántos vuelven a escuchar la voz de Dios cada día? ¿Cuántos
¿Cuántos van a su discipulado para ser instruidos en la palabra? ¿Cuántos van a un grupo de alcance para oír la voz de Dios a través de aquel que está anunciando el Evangelio? ¿Qué nos pasa? Había un programa que decía, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué somos así? ¿Qué sucede? ¿Por qué somos tan tercos? ¿Por qué somos tan vulnerables? Tan débiles en nuestra mente, en nuestra voluntad. Necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús. Quiero que le digas a tu hermano que está a tu lado, fortalécete en Cristo. Y míralo a Él. También dile a aquel que ya es ultra santo. Dile también a esa persona. ¿Ok? Esta palabra puesto los ojos en Jesús, la expresión puesto los ojos en Jesús, es el origen de la palabra que es ver. Es decir, nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija en un solo objetivo: Cristo Jesús. Encuentro otras definiciones sobre lo que es, por ejemplo, distracción. Creo que lo apunté por aquí. Distracción es la actividad y acción, pensamiento o idea que te desconecta y te aleja de lo que es importante. La distracción consiste en desplazar tu atención a otra situación. Nuestra mente se deja llevar por pensamientos, experiencias, conocimientos que adquirimos. Nuestra alma es llevada por nuestras emociones, sentimientos o por lo que vimos, viviendo enfocados en esas. Este mundo está plagado de distracciones y este mundo lo único que quiere es que tú no prestes atención a la voz de Dios y que lo mires a Él día a día. El enemigo y este sistema de este mundo no ataca a aquel que no conoce a Dios. Va en contra de los que tienen conciencia de quién es Dios. Y lo que va a querer es que tú no vivas una vida plena en Dios, gozosa en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que vivimos de victoria en victoria. Pero ¿quiénes viven de victoria en victoria? Los que entienden la obra de Dios y la hacen. Y es necesario que nosotros volvamos nuestra mirada a Cristo. Ay, hermano, no, pero yo ahora sí estoy haciendo la obra de Dios. Sí, pero estás mirando a Cristo. Ezequías hacía muchas cosas por Dios, pero dejó de mirar a Dios y de confiar en la palabra del profeta. Qué importante es que nosotros veamos eso. Quiero hablarles, y yo me hice esa pregunta, antes de hablar de otras cosas, me hice la pregunta de por qué quitamos la mirada de Jesús. Y he encontrado otras razones, y creo que la otra vez también lo hablé. Y vamos al primer punto. A ver, Joe, ¿me ayudas? ¿Por qué quitamos nuestra mirada de Dios? Porque no entendemos que el Evangelio es lo más importante para nosotros. Hay otras prioridades que están en ti. Hay otras prioridades. No, hermano, no, que Cristo, no, decía aleluya, gloria a Dios. No, hay otras prioridades. Analicemos nuestros corazones. ¿Cuánto tiempo nos damos para atender la voz de Dios? Veamos Lucas 2:46. Jesús aparentemente se encontraba desaparecido y su madre María comienza a buscar a Jesús. Hasta el día que lo encuentran en una sinagoga, si no me equivoco. Pero vamos a leerlo juntos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. ¿Pero qué estaba haciendo Jesús? Hablando las cosas del reino, del Evangelio.
Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto, chiquito malcriado? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia y con desesperación. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es necesario estar en la voluntad de Dios, en los negocios de Dios. Otro punto que vemos, Joel, el segundo punto, por favor, Joel, como un rayo. Nos enfocamos en nuestros sentimientos y en los obstáculos o problemas cotidianos de nuestra vida. Y vamos a revisar un texto que es muy conocido, que siempre el pastor Vivi nos habla, 2 Corintios 11:3. Pero me temo, dice, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Y vamos a ver otro versículo más, que es Filipenses 2:21. Y esta palabra es muy poderosa. Porque todos, ¿qué? Buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Y tal vez estás pensando que estas palabras son para los que no conocen a Dios. No, es para la iglesia, es para nosotros. Nosotros somos los propensos a hacer lo que no es correcto. Y es por eso que tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, para no hundirnos como Pedro. Pero nos desconectamos y al instante estamos haciendo no lo correcto. El tercer punto, creo que yo recién lo estoy escribiendo allá. No nos esforzamos en la gracia de Dios. No nos ejercitamos y damos tiempo para entender su palabra. Es decir, no tenemos intimidad con Dios. No nos tomamos un tiempo para estar con Él, para oírle, para escucharle, para orar. 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. En el versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y el versículo 7 dice: considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Muchas cosas nos distraen en esta vida, ¿cierto? Y nos quieren engañar. Y también nuestra alma también nos quiere engañar. Porque tenemos esa raíz. Esa es la raíz que dejó Adán en un inicio. Esa es la raíz que dejó. Nuestra alma está atrofiada, necesita las palabras de Dios para ordenarse. Y es por eso la insistencia de los líderes a que vayan a su discipulado, a que vayan a los grupos de alcance, a que vengan cada domingo a oír la palabra, a escuchar la voz de Dios, porque lo único que puede ordenar tu vida son sus palabras. No mi consuelo, no mi apoyo moral, sino las palabras de Dios. Ay, hermano, ¿no tienes otra cosa que hablarme? Porque mi problema es este punto en específico, ¿no? No tengo otra palabra que darte. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús dijo en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ese es el estado
de todo hombre ya sin Dios, sin tener conciencia de Dios, está muerto espiritualmente. Aún nosotros que hemos creído en el Señor, tenemos que ir guardándonos en el Señor y no apartar nuestra mirada de Él. Pero la gente que no conoce a Dios está en una condición, y esa condición es que está en pecado, en una naturaleza de pecado, y necesita salvación, y necesita conocer a Dios. Amén. Entonces, les animo a que estemos atentos a las cosas del Señor. No apartes tu mirada de Dios y reconócelo en todos tus caminos. Amén. En todos. Cada día con Dios. Abriste los ojos, gracias Señor. Te acuestas, gracias Señor. Comes, gracias Señor. Caminas, te canto alabanza, Señor. O estás yendo hacia el paradero, estás oyendo el mensaje del pastor Milia con tus audífonos. Pero ¿qué pasa? Te conectas con tu trabajo, hasta el otro domingo. Gloria a Dios. Hasta el otro domingo. Qué felicidad, ¿no? Y nos unimos a nuestra forma de vivir. Y es por eso que no hay fruto. Y no nos desarrollamos, no crecemos. Justamente el jueves, el hermano Cristian Carlos estaba hablando de eso, de crecer en la gracia. Es necesario que crezcamos. Hermano, yo estoy orando, sí, pero no se evidencia los frutos. ¿De qué te sirve orar tanto? No se evidencia, no se ve. Necesitas entender, solamente entender. Y para eso tienes que prestar atención al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitas que tus ojos se abran al entendimiento de Dios. Y esto es lo que el mundo no tiene. Conocimiento de la verdad. Como dice, si no me equivoco, Eclesiastés 3:11. Si me puedes ayudar ahí, yo no te he dado ese versículo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres y de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Necesitamos nosotros entender la obra del Evangelio para anunciar el Evangelio. Y aquel que está empoderado de la claridad de Dios, habla con denuedo, habla con ánimo pronto, con la claridad del Evangelio. El hombre está separado de Dios y necesita salvación. ¿Qué pasó con Adán? ¿Qué sucedió con Adán, hermanos? Yo sé que la mayoría sabe. Adán tomó del fruto que no debió comer porque él sabía que moriría. Él sabía que moriría. Y la mujer también sabía que moriría si tomaba del fruto. ¿Qué hicieron? Tomaron del fruto, porque el fruto era codiciable, bueno a los ojos ¿de quién? De Eva, ¿no es cierto? Del hombre. Así es las distracciones de este mundo también. Agradan, son codiciables, son atractivas. Y más prefieres la televisión, y más prefieres tu celular, y más prefieres jugar pelota, y más prefieres muchas cosas, pero no buscar a Dios. Pero ¿qué pasó con Adán? ¿Qué sucedió con él? Él tomó el fruto y murió. Ángel, pero ¿estás seguro que murió? Porque más adelante Dios lo busca y Adán le contesta. Así que no ha muerto. Es que tú estás pensándolo a tu forma, a tu manera. Por eso necesitas discipulado. Necesitas entender el Evangelio. Me da risa porque me hace reír Raquelina. Entonces,
necesitas entender la obra de Dios. Me interesaría ir a Génesis 3. Me interesa, mejor dicho. Y vamos ahí y dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer en el versículo 4 del capítulo 3, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué mala la mujer. Ese es para el que no entiende el evangelio. Por eso necesitas discipulado. Por eso necesitas venir aquí. Entonces, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pero Adán y Eva ya estaban muertos. No importa que se pongan delantales, no importa que se cubran, no importa que traten a su forma de cubrirse su desnudez. ¿Qué significa desnudez? Estar desprovisto de la presencia de Dios. Ya Dios no estaba con ellos. Y ellos podían notar que estaban desnudos y a su manera cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y eso es lo que hace el hombre, siempre la apariencia. Soy feliz, mírame. Pero realmente es una cobertura. Se ha puesto sus hojas de higuera. Necesita ser cubierto por Dios. Necesita creer en Dios. Pero continuamos. Entonces, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, versículo 8, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Carlos? ¿Dónde estás, Eugenio? ¿Dónde estás, María? ¿Dónde estás, Betty? ¿Dónde estás? ¿Cuántos nombres? Todos los nombres. ¿Dónde estás, Adán? Tú. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ah, está Ángel, ya está vivo, no ha muerto. Ya murió, solamente que Adán no lo sabe. Y Dios nos muestra esto para que nosotros nos demos cuenta. ¿Cuál es la condición de todo hombre en la tierra que nace después de Adán? Entonces le responde eso a Adán. En el versículo 11, y Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Y el hombre le respondió, ¿qué le respondió? Sí, Señor, yo lo hice. Lo siento, Padre. ¿Eso hizo? ¿Qué hizo? Él respondió conforme a su nueva naturaleza. ¿Cuál era su nueva naturaleza? Estaba muerto. Ya no puede ver a Dios con claridad. Porque él tendría que saber que Dios lo sabe todo. Pero él ya no ve eso en Dios. Su nueva naturaleza revela su condición. Entonces le dice el hombre, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Y comienza él a acusar ¿a quién? No, a Dios. A Dios. Él podía ver, porque
él respondía de esa manera. Porque él ya no entendía, ya no tenía conciencia clara de su Dios. Él estaba muerto, estaba ciego y había adquirido una nueva naturaleza.